clase número 17 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 3. ¿Okay? Entonces, estamos en el punto de los 1000 años. En el punto de los 1000 años, ¿ok? Lo que comencé a explicar un poco, y eso es muy importante que nosotros ya lo tengamos bien en claro, es el punto de la estructura de Apocalipsis, ¿ok? Eso es algo que debemos que tener muy claro. La estructura de Apocalipsis tiene que ver mucho, hermanos, con que es un ciclo que se repite y se repiten diferentes cosas, ¿ok? Los que estuvieron el día domingo se dieron cuenta de eso, ¿ok? Pero lo voy a explicar a grandes rasgos. Por si vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, y quiero que vean que todo esto se repite, y eso es muy importante para poder entender lo que les voy a explicar o tratar de explicar después. Tenemos que tener bien esto en claro, ¿ok? No es cronológico, ¿ok? No es cronológico, y hay dos eventos que siempre se repiten, ¿ok? Dos eventos que siempre se repiten. Si no podemos entender eso, hermanos, vamos a fallar mucho en la interpretación de este libro, ¿ok? Recordemos entonces, ya vimos un poco sobre la institución del reino o el inicio del reino de acuerdo a las parábolas en prosa o literal, que es 1 Corintios capítulo 15, y ya entramos en Apocalipsis 20, que es, vamos a ponerlo así, el pasaje más difícil. Entonces, para entender Apocalipsis necesitamos entender verdades ya de lo que sí entendemos, ¿okay? Que es toda la escritura, ¿ok? Por decir, en el versículo 1, vamos a empezar y dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y ven cómo inicia siempre, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estamos hablando entonces en ese pasaje de Cristo encarnado. ¿Cuándo inició el reino? Cuando Cristo apareció, cuando el Mesías apareció, ahí empezó el reino. Da todo lo que tiene que decir a esta iglesia y después cierra con al que venciere le daré de comer el del árbol de la vida. Y les explicaba, ¿cuándo se ve que alguien vence? No cuando muere, porque mucha gente está muriendo y no vence, o sea, se va al infierno. Eso ocurre cuando viene el juicio final. Ahí es donde se ve que alguien venció, ¿ok? Porque recuerden que el juicio final es por obras. Es por obras, o sea, sí, obviamente los que son cristianos, pues aunque son juzgados sus obras, no van a ir a condenación. Pero si ustedes se dan cuenta, en todos los pasajes de Esmirna, Pérgamo, tienen esa estructura. Esa estructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de que se está ciclando las cosas de la encarnación de Cristo, que fue cuando inició el reino, y la consumación del reino, que es cuando se vence. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender de Apocalipsis. Ahora, si vamos por decir al capítulo número 6, ahí vemos los sellos. Ahí vemos los sellos, ¿ok? El problema que tenemos aquí es que el dispensacionalismo nos ha enseñado que son cronológicos. Que los sellos, y luego siguen las trompetas, y luego siguen las copas. Y si tenemos ese pensamiento, vamos a errar en varias cosas. Porque no es cronológico. Y tiene que ver con dos eventos importantes. La iniciación del reino y la consumación del reino. Cuando dice ahí que dice que miró, versículo 2, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, todos ahí nos dicen, es el anticristo. Y ahorita les voy a explicar que no. Y les voy a explicar cuándo el anticristo aparece. La Biblia revela cuándo el anticristo aparece. Y se los voy a explicar ahorita, si me da tiempo. Entonces, ese caballo blanco no es el anticristo. Si nosotros nos vamos a las figuras de los caballos blancos dentro de las escrituras, el mismo
caballo blanco aparece en Apocalipsis 19 y es Cristo viniendo en la segunda venida, ¿ok? Entonces allí, ese caballo blanco es Cristo abriendo, ¿qué? El reino. El reino. Recuerden también que cuando Cristo vino, ahí comenzaron los últimos tiempos, ahí comenzaron, ¿ok? Entonces, todos los sucesos que estamos viendo de los sellos son parte ya del reino iniciado. No es algo que va a ocurrir, es algo que está ocurriendo ya. Porque los dispensadores dicen, es que nosotros nos vamos y ya sigue la tribulación. No. Tribulación es algo que ya estamos viviendo y que va a ir en aumento. ¿Ok? Va a ir en aumento y va a llegar un momento en la tribulación, va a llegar un momento en que va a haber una distinción. Lo podemos ver más adelante. Por decir, sigue habiendo el cuarto sello, miré aquí un caballo amarillo y todo lo demás. Cuando abrió el quinto sello, versículo número 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pregunta, ¿esos de los muertos, quiénes son? Los dispensacionalistas luego dicen, ¿son los de la tribulación? No. ¿Quiénes son? Si estamos en el punto de que se inició el reino, estamos hablando que son todos los mártires de la iglesia desde el que inició la iglesia en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Desde Esteban, que fue el primer mártir, el primer mártir fue Jacobo, que lo mató Herodes a espada, ese fue el primer mártir de la iglesia, el hermano de Juan, hasta que Cristo venga. ¿Ok? Esos son los que están allí. Y claman diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Qué día es ese? La segunda venida. Entonces, ya vimos cómo ya se cicló ahí, otra vez. Se inicia con Cristo viniendo, su primera venida, inicia el reino, todo lo que pasa en ese proceso, ¿y con qué culmina? Con la segunda venida, ¿ok? Si nos vamos más adelante, seguimos leyendo, en el capítulo 7 vemos los 144,000 y la multitud vestida de ropas blancas. ¿Qué nos hace pensar ese capítulo? Ese capítulo ya es la eternidad, es el reino consumado. ¿Qué nos hace pensar? ¿Que va a haber división? No, hermanos. Todo lo que ya venimos hablando en todas las sesiones pasadas. Que de dos pueblos hizo uno solo. Aquí lo estamos viendo, son dos pueblos, judíos, gentiles. Los divide así, ¿ok? Para que veamos que de los dos pueblos Cristo hizo uno. Pero cuando entramos al capítulo número 8, nuevamente ahí vemos el séptimo sello, que luego dice ahí, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Dónde se menciona eso? ¿Dónde se menciona las oraciones de los santos? ¿Dónde se menciona? Ya lo leímos en la parte anterior. ¿Ok? Ya lo leímos en la parte anterior, el sello número 5. Que los santos oran diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no vengas? Ok. Las 7 trompetas es el mismo suceso, pero ahora hay que verlo en el punto de la venganza. Porque las 7 trompetas son un punto de lo mismo suceso que ya leímos en los sellos, pero ahora viéndolo desde la perspectiva de que Dios va a responder la oración, ¿de quiénes? De los santos.
¿Hasta cuándo no vengas? O sea, ¿y esto dónde va a ocurrir? Pues lo mismo, en el mismo lapso hasta que sea la segunda venida. Lo leemos así, miren. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora, tenemos que entender que el lenguaje apocalíptico no es literal en muchas cosas. No es literal. O sea, aquí podemos, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que al quemarse muchas cosas, no estamos hablando a lo mejor que caigan meteoritos o así, pero puede ser que una de las cosas que hoy está abundando son los incendios forestales. ¿Qué quiere decir? Que mucha vegetación va a morir. Segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo. Dice, como una gran, no es una montaña, como una gran montaña fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Pregunta, ¿cuáles son los mayores desastres en el mar? El derramamiento de petróleo. Eso hace que mueran todas las especies del mar. O sea, hermanos, lo leemos así, pero tenemos que entender que hay catástrofe, que ya está afectando al mundo. Hasta ese punto está afectando al mundo. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Saben que la palabra ajenjo en otro idioma es la palabra Chernobyl? ¿Cómo se le dice? Ese punto nuclear de Chernobyl no está aún apagado, ¿eh? Es una bomba de tiempo. Pero una de las cosas que temían los de Chernobyl cuando sucedió ese punto o ese accidente en el 85 fue que se transminara la radiación y entonces contaminara los ríos y contaminara las aguas subterráneas. Era un problema. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene más coherencia. Yo no digo que sea así, hermanos, pero eso va a pasar. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche. Y hermanos, eso en varios países ya está pasando. Eso ya está pasando en varios países, que la luz del día está durando menos horas. Y miré y oí la voz volar, y más adelante vamos el capítulo número 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como de humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Pregunta, si algunos dicen, es que la iglesia ahí no va a estar, ¿qué chiste tiene atormentar a los que no tengan el sello de Dios si de por sí esos no están? No tiene ningún chiste. Dense cuenta que ahí la tribulación ya es específica. Ya es específica para alguien. En este caso, para la gente que no cree. Si seguimos más adelante, más adelante en el siguiente capítulo, vemos ahí el ángel del librito. Es como un interludio, los dos testigos, y eso es lo que está, esos capítulos son lo que va a ocurrir dentro de todo este periodo antes de que Cristo venga. ¿Ok? Y cuando llegamos al capítulo 12, vamos a volver a iniciar todo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clavaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo y toda la cosa. Y dice que tuvo un hijo.
versículo número 5, que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De qué está hablando ese punto? Nuevamente, iniciamos del reino iniciado, Cristo naciendo. ¿Se dan cuenta cómo volvió a iniciar otra vez? Eso es lo que debemos entender. No me voy a extender más, pero eso es lo que debemos entender para poder entender Apocalipsis 20. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguimos más adelante, voy a explicar ese pasaje porque si no, se me va a ir el tiempo y no me va a dar tiempo explicar esa parte. Entonces, primeramente, en Mateo capítulo número 12, versículo número 24. Primero voy a explicar a qué se refiere con que Satanás es atado. ¿Ok? Satanás es atado. ¿A qué se refiere con que Satanás es atado? Entonces, si ya entendimos eso, 1000 años no son 1000 años, ¿eh? Casi siempre Adolfo Hitler hablaba de un rey de 1000 años. Gengis Khan también quería un reinado de 1000 años. O sea, 1000 años tiene una peculiaridad y es que habla de un reino permanente. O sea, 1000 años en sí mismo no significa eso. No significa eso en un lenguaje apocalíptico. Significa un reino para siempre. Recuerden lo que Pedro dice, ¿no? Porque para Dios 1000 años es como un día y un día son como 1000 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que un día para Dios son 1000 años? No, no, es obviamente que no. O sea, ¿pasaron minutos, ya pasó un día para Dios? No, porque Él vive en el tiempo Kairos. O sea, no funciona de esa manera, ¿ok? Tenemos que entender que para Dios el tiempo no existe y lo que para nosotros es mañana, Él ya lo vio. Eso es el tiempo Kairos. Dice ahí, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra él sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, o sea, el reino iniciado. El reino de Dios ya está aquí. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Esa palabra atar es la misma palabra griega que se utiliza en Apocalipsis 20. Es la misma. Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros conectamos Mateo 12 y otros pasajes que no voy a citar ahorita porque no me da tiempo, pero serían Isaías 49 e Isaías 52, ¿quién es el valiente o quién es el hombre fuerte en este pasaje? Satanás. Es Satanás. Es obvio. Porque están diciendo que sacó un demonio por Belcebú. Y Dios le dice que no. Ajá, o sea, ¿cómo puede Satanás sacarse a Satanás? Eso es ilógico. Tiene que haber alguien más fuerte para sacar algo, ¿no? O sea, a ver, que hay un demonio, él tiene un demonio y tiene que venir algo más fuerte para sacar ese demonio. No va a sacar un demonio con otro demonio, o sea, no se puede. ¿Ok? Pero primero hay que atarlo. ¿Cuándo fue atado Satanás? Cuando Cristo vino, porque dice, aquí ya está el reino de Dios. Entonces, Satanás fue atado cuando Cristo o el Mesías apareció. Ahí fue atado. Ahorita les voy a explicar en qué punto. ¿Ok? Entonces, el hombre fuerte en Mateo 12 es Satanás. ¿Ok? ¿Qué cosa es el botín? Pues obviamente las almas. Las almas, ¿ok? Entonces, el valiente es el diablo o el hombre fuerte, pero Cristo es más fuerte. Pero en este contexto, el hombre fuerte, el tirano, es el diablo y es atado, ¿ok? Lucas, capítulo 10, verso 17.
Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Dónde se menciona que Satanás cayó? Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que peleaba contra Miguel y sus ángeles. Y dice, y fue echado del cielo el que los acusaba a los santos constantemente día y noche. ¿Ok? O sea, fue echado. Y aquí dice lo mismo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo a fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, ¿cómo es posible que hombres mortales puedan sujetar demonios? Porque dicen, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque ya Satanás estaba atado. Anteriormente eso no pasaba. Por eso vienen sorprendidos. Eso anteriormente no pasaba. Cuando Cristo vino, entonces eso empezó a pasar. ¿Qué? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué pasa eso? Porque el reino ya había llegado. ¿Ok? Y Satanás había sido atado. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de que muerte iba a morir. Y respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, o sea, el Mesías. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Ahora, las epístolas. Vamos a ir más a las epístolas. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Me voy a ir rápido porque se me va el tiempo, hermano. Colosenses 2:13, ya anoten. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los principados y las potestades? No son los romanos, Habla de todas esas potestades de Satanás que fueron atadas. La epístola de los Hebreos lo dice más claramente, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir? Le quitó el botín. Eso es lo que significa ese verso, Hebreos 2:14. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero a esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, tengo más versos, hermanos, pero creo que con esto queda claro que atar ya sucedió. Eso ya sucedió. Que Satanás fue atado. ¿Ok? Eso ya sucedió. Ahora, ¿cuándo fue atado? Al principio de la era evangélica. Con la victoria de Cristo en la cruz, Satanás fue atado. Esto es lo que dicen los textos que ya leímos. ¿Ok? O sea que si nosotros vamos a colocar Apocalipsis 20 en el momento en que Satanás fue atado, lo tenemos que colocar junto a la resurrección de Cristo. O sea, si vamos a ser coherentes, así debería ser. No puede ser que aquí lo ataron y después lo vuelven a atar. Pues no. Lo que hay una práctica por ahí, ¿no? Que atan al diablo y lo atan y lo atan y lo atan. Vamos a atar al diablo. Eso es antibíblico
Y eso es algo que los seres humanos no pueden hacer. Tú no eres más fuerte. O sea, no dice la Biblia, ¿cómo podrás saquear la casa del hombre fuerte si no primero le atas? Y tú no puedes atar al diablo. ¿Por qué? Tú no eres más fuerte que el diablo. No somos más fuertes que el diablo. O sea, ¿se dan cuenta cómo es una doctrina antibíblica? Ahora, ¿por cuánto tiempo fue atado? Ahí dice que 1000 años. La atadura, que ya estudiamos, ¿la atadura es literal? O sea, de que de verdad lo amarraron a Satanás, ¿es literal? Entonces, ¿por qué creemos que los 1000 años son literales? O sea, una parte es literal y la otra no. Eso es un error de interpretación. O sea, no podemos pensar que esos 1000 años se refieren a una edad extensa de tiempo, un periodo limitado, pero definido. En la mente de Dios no es así. Entonces, estamos diciendo que estos 1000 años no deben ser interpretados literal, sino simbólico. Ahora, ¿para qué fue atado? Esa es otra pregunta que vamos a contestar. ¿Para qué fue atado? Porque muchos dirán, bueno, es que, ¿cómo dices que está atado si ve cómo está el mundo? O sea, yo no veo que Satanás esté atado. Bueno, porque vemos estos versos. Mira, anoten, 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, ¿no que está atado? Entonces, ¿cómo está como león si está atado? Bueno, está atado por un propósito. 2 Corintios 2:10. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, actúa todavía. Maquinaciones significa planes. Así que cuando aquí se habla de que Satanás está atado, no es en todo sentido. Entonces retornamos al pasaje de Apocalipsis 20. Y prendió al dragón, Apocalipsis 22, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase. Ese es el punto de atar. ¿Para qué lo ataron? Para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La pregunta que surge es, ¿qué engaño? ¿Engañar de qué? O sea, atamos a Satanás, pero no está del todo inactivo, ¿ok? No está del todo inactivo Satanás. Está atado, pero no está inactivo. ¿Atado para qué? Para que no engañe. ¿Engañar de qué? ¿Qué está engañando? Bueno, el versículo 7 nos da la respuesta. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, Satanás está atado, pero no puede hacer esto que va a hacer cuando sea desatado. Él saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Los siguientes versículos lo dicen. A fin de reunirlos para la batalla, y es indudable que esa batalla es una batalla específica en la cual él tiene que haber hablado antes. ¿Ok? O sea, dice que los va a reunir para la batalla. ¿Cuál batalla? ¿Cuál batalla? La batalla del Armagedón. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto. Pregunta, ¿dónde hemos leído eso? Apocalipsis capítulo 6. Ya leímos sobre el terremoto. ¿Eso qué quiere decir?
La segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo las copas cierran otra vez con ese punto? La segunda venida de Cristo. O sea, quiere decir que los reunió ahí Satanás en Apocalipsis 16, versículo número 12, ya fue suelto. ¿Para qué fue soltado? Para engañar. ¿Y qué va a hacer con su engaño? Reunir un gran ejército que va a pelear contra la iglesia. Y cuando la iglesia esté a punto de ser exterminada, Cristo viene y los fulmina a todos. Ahí lo dice. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, ¿qué quiere decir? Que cae fuego del cielo y los elimina a todos en la segunda venida. ¿Y qué pasa después? El juicio final. Ahora, si quisiésemos verlo como los dispensacionalistas, ¿cómo es que aquí habla de una batalla y en Apocalipsis 20 se habla de otra? Entonces, ¿serían 2? Porque los dispensacionalistas lo ponen así. Cristo viene, se va a la iglesia, tribulación, la gran tribulación, 7 años, viene el milenio, Cristo reina con todos, se vuelven a multiplicar, Satanás es suelto, los engaña y otra vez se vuelven a juntar fuera de Jerusalén, Cristo los consume y ahora sí viene el juicio final. No. Eso es lo que dicen ellos. La Biblia no lo dice así. Satanás no puede engañar, hermanos, a las naciones en el sentido de que Dios lo está restringiendo. A ese punto es que está atado. ¿Qué no puede hacer Satanás con esa atadura? No puede engañar a las naciones para juntarlas en una sola contra la iglesia. Sin embargo, vemos que eso ya poco a poco está sucediendo, pero no sucede todavía. ¿Por qué? Está atado. O sea, Satanás está atado para que no ponga en la mente de todos los líderes mundiales unirse para acabar el cristianismo. Pero eso ya está poco a poco sucediendo. Dios impide eso porque la iglesia debe seguir su programa misionero hasta el fin. ¿Sí? Te les voy a decir un comentario de alguien que ve este verso Apocalipsis 20 y es muy coherente. Satanás, fíjate, no está atado en todo sentido. Su influencia no está destruida completamente, por el contrario. Dentro de la esfera que se le permite, Satanás ejerce influencia. Por decir, un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo que se le permite. ¿O no? Es un perro bravo, pero tú le pones una cadena de 2 metros, está atado. Pero en ese círculo o en ese tramo puede hacer daño. Si te la acercas, sí. Sin embargo, hermanos, fuera de aquel círculo el animal no puede hacer daño a nadie. Asimismo, Apocalipsis 20 nos enseña que el poder de Satanás está refrenado y su influencia restringida respecto a una sola esfera definida de actividad, ¿cuál? Engañar a las naciones. En eso está atado. Atado no significa que ya no haga nada, no significa eso. El mismo pasaje nos lo aclara. Será atado para que ya no engañe más a las naciones. ¿En qué punto? En que se junten para destruir el cristianismo. Pero no quiere decir que no esté activo. ¿Ok? Él no puede engañar a las naciones. Él no puede unir todos los gobiernos mundiales para acabar con la iglesia. Pero él lo va a hacer al final, ¿eh? Lo va a hacer. Esa es la gran tribulación, hermanos. Él va a concretar a todas las naciones para exterminar el cristianismo. Pero ahí viene el cristianismo y lo destruye. Ahí viene Cristo y lo destruye a él. Mira, vamos a continuar analizando. Cuando los 1000 años se cumplan, Apocalipsis 27, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Dónde leímos eso? Apocalipsis 16, ya lo leímos, pero aquí lo dice de otras palabras. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo como un granizo. Como un granizo mezclado con fuego, pero aquí dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pregunta: ¿cuándo va a ser que salga el fuego del cielo y los consuma? La segunda venida. Llegamos a ese punto otra vez. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese pasaje de Apocalipsis 20 es lo mismo, hermanos. Es un resumen, por eso les dije, Apocalipsis no es cronológico y Apocalipsis se cicla. Se cicla. Empezamos otra vez donde reino inaugurado, reino consumado, reino inaugurado, reino consumado. Cuando llegamos a Apocalipsis 20 es el mismo punto. Será atado reino inaugurado, será desatado por un poco, reúne ejércitos y Dios los consume, reino consumado. Así es. Entonces, ¿cuál será el resultado de que Satanás sea desatado? Bueno, Satanás, hermanos, atraerá a todas las naciones y las engañará a todas pensando que puede tener una victoria total sobre Cristo. Y esto significa que él va a engañar a la gente diciendo que el cristianismo es lo que frena el progreso del ser humano. Y eso ya se está dando. Y una de las herramientas que se está utilizando es el ecumenismo. Todas las religiones están de acuerdo, pero ¿por qué los cristianos no? ¿Por qué los cristianos no están de acuerdo con lo que estamos pensando, con lo que estamos haciendo, con las reformas que estamos imponiendo? ¿Por qué los cristianos no están de acuerdo si todos los demás están de acuerdo? ¿Por qué los cristianos no? Son un estorbo. Vamos a eliminarlos. Y dense cuenta, hermanos. Las persecuciones de Nerón, los emperadores romanos, no se van a poder comparar con lo que el anticristo va a querer hacer. De ahí entramos en el anticristo. Aquí estamos hablando de una persecución mundial, hermanos, contra los cristianos. Y ahí es que el anticristo sale, hermanos. Y este hombre va a reunir a todas las naciones para perseguir severamente a la iglesia. Por un corto tiempo, por eso se le llama aquí la batalla. Por un corto tiempo va a lograr juntar a todo el mundo con un solo propósito. ¿Cuál? Destruir la iglesia. Porque es la iglesia la que hace que el mundo no progrese. Así como lo hizo Hitler, que dijo, es que los judíos se están robando la riqueza de Alemania, por lo tanto hay que despojarlos. Él metió ese pensamiento y los alemanes que le creyeron. Por eso empezaron a tratarlos como animales. Lo mismo va a pasar con los cristianos, ¿eh? Lo mismo va a pasar. Va a surgir un líder mundial. Lo vamos a ver. Va a surgir un líder mundial que los va a juntar a todos con un solo propósito. ¿Cuál? Destruir la iglesia. Los cristianos son la peste del mundo. Los cristianos son gente que son retrasada, que tienen la mente cerrada, que no quieren el progreso. Lo vamos a ver, hermanos. Entonces, los que la organizan son espíritus de demonios, que hacen señales, van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos para la batalla. En aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense, hermanos, es una batalla de alcance mundial. Satanás está atado porque él no va a hacer esto sino hasta el final. Si Satanás pudiese ahora mismo hacer esto, hermanos, si Satanás pudiera ahora mismo hacer esto, la persecución ya se hubiera soltado desde cuándo. Pero ¿por qué no ha pasado? Porque Dios lo ha restringido.
Ahora veamos esta liberación en otra parte del Nuevo Testamento. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Este es ya otra vez, lenguaje de prosa. Es decir, esto es algo literal. Quiere decir que este pasaje de Tesalonicenses tiene más peso que Apocalipsis 20. Es decir, Segunda Tesalonicenses 2 es más claro que Apocalipsis 20. Por lo tanto, debemos entender primero Segunda Tesalonicenses 2 para poder traducir Apocalipsis 20. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué venida? La segunda venida. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando? Pues del anticristo. Quiere decir, hermanos, que una de las señales de que Satanás ya va a ser soltado es porque hay una gran apostasía. Y hermanos, lo estamos viendo ya. Eso. Iglesias homosexuales. Iglesias que van con la bandera disque del amor. Iglesias tan grandes transnacionales como la iglesia de Hillsong son de verdad una sinagoga de Satanás. Son gente de muchos ateos. Gente que ya no se llaman pastores, son directores de algo. Y disfrazan todo con apariencia de piedad. ¿Cómo qué? Es que damos de comer a la gente. Yo no digo que eso esté mal, ¿ok? Yo no digo que eso esté mal. Pero eso no es el punto de la iglesia cristiana. Ese no es el punto. No es el objetivo. El objetivo de la iglesia cristiana no es erradicar el hambre. Si así fuese, Jesús lo hubiese hecho, pues no multiplicaba las cosas. Pero cuando la gente vio que Jesucristo multiplicaba, pues ya lo querían hacer rey. Pero no porque reconociesen que Él fuese Dios, sino que Jesús les dijo, ustedes nada más comieron, se saciaron y ahora quieren volver a comer. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, yo no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces la iglesia o esos tipos de congregaciones tratan de disfrazar su falta de estudio con obras de piedad aparente. Apenas yo vi en el Facebook personas que fueron al campo y se agarran de las manos y empiezan a orar por la liberación del mundo, porque la opresión acabe. A ver, vamos a ser centrados. ¿Eso es bíblico? ¿Dónde vimos a los apóstoles orar en círculos para que la persecución de Nerón acabara? Es que, hermanos, ese es el problema de alguien que no es maduro en Cristo. El problema es que empezamos a cristianizar todo. Y eso es un gran error. Eso es un gran error y tengan cuidado con eso. Deben madurar. Hay cosas, hermanos, o sea, no pienses que tú eres más cristiano porque dejaste o hiciste tal cosa. Hermanos, repartir café hasta los mundanos lo hacen. Entonces, ¿no vamos a hacerlo? Yo no dije eso. Si se puede, pues obviamente vamos a dar. Pero si yo reparto un café, yo reparto una torta, diciéndole Dios te bendiga, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Porque vamos a ponerlo así. Nosotros no estamos haciendo eso, pero llega una iglesia de lesbianas o una iglesia homosexual y hace eso y le dice Dios te bendiga. Dicen, yo creo que ellos conocen más a Dios que tú. ¿Porque te dio una torta? ¿Por eso? No seas un simple, eso así no es. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? No, sí, debemos, o sea, hermanos, hay que hacer algo porque, o sea, no, por eso no creen, porque no les damos una torta, por eso no creen. Hermanos, maduremos. Es verdad. Yo por eso, pastor, yo tengo una tele de 24, porque mi corazón está más con Dios, porque el que tiene una tele grande está más mundano. ¿En serio? ¿Dónde dice eso?
Eso es lo que tú crees. No, yo por eso vivo más. Yo tengo mi negocio, pastor, cerca más de la iglesia, porque algo de que el centro, la iglesia es el centro donde está Dios, y el que esté más alejado, ahí. ¿Será? ¿De dónde sacaste ese rollo? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, es que yo vi algo en internet. Ah, está bien. Está bien. Pero después te voy a decir, cuando tengas un problema familiar, y entonces te voy a decir que el internet te ayude. Porque, hermanos, no funciona de esa manera el cristianismo, entiéndanlo. No es así. Por eso muchos están apostatando. ¿Por qué? Le dan más peso a cosas que sienten que son muy piadosas que al verdadero estudio cristiano. ¿No dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y de los profetas? ¿No dice eso la Biblia de la iglesia? Entonces, ¿por qué hemos cambiado el perseverar en eventos y cosas así? Que no digo que sean malos, pero hay congregaciones que se la pasan de evento en evento, pensando que así alimentan a la iglesia. No. La Biblia dice, vayamos y hagamos discípulos, y un discípulo tarda tiempo en hacerse, no es en un evento, no es en un campamento, no es en un encuentro donde ya de 3 días de campamento ya es líder. Por favor, pues díganle a Cristo que Él estuvo, pero si bien pésimo, porque llevó 3 años con unos apóstoles y uno le salió chueco. Judas, pues imagínate, ¿no? O sea, ellos saben más que Cristo. ¿Te imaginas? Toda esa apostasía, cambiando las cosas de la Biblia por pensamientos de hombres. Eso es lo que nos estamos enfrentando, hermano. Por eso hay que estudiar. ¿Por qué? A eso nos estamos enfrentando. No solamente tú, tus hijos están enfrentando a eso. Tus hijos están enfrentando a eso. Y si tú no estás centrado en Cristo, vas a ceder por tu amor enfermizo que tienes. Ah, no, si le digo que está mal, ay, no, ¿qué va a decir mi hijo? No, sí estás bien, hijo, pero Dios te ama. Sí, te ama tanto que te va a enviar al infierno. Por eso. Hermanos, eso es lo que está pasando. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahí Satanás ya está suelto, ¿eh? En ese pasaje, o sea, cuando veamos al anticristo aparecer, Satanás ya ha sido soltado, ¿eh? Satanás ya ha sido soltado. Porque el propósito del anticristo es juntar a las naciones para perseguir a la iglesia. Cuando veamos a un líder mundial que está juntando a mucha gente y muchos países se le están juntando, aguas. Aguas, ¿eh? La venida de Cristo está cerca. Pero antes de la venida de Cristo, ¿qué? Persecución. Lo cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al quien al presente lo detiene. Está atado. A ver, está atado. Hasta que él a su vez, ¿qué? Pues hasta que sea desatado. Eso es lo que quiere decir ese verso. Y ya les expliqué en otra clase a qué se refiere ese verso. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? La batalla del Armagedón. Ahí es literal, hermanos. O sea, es de entenderse que así es. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice que salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas que van a engañar a los reyes del oriente. ¿Con qué? Con señales. Y ahí dice lo mismo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué poder engañoso? Pues Satanás desatado, para que los engañen, ¿no? Para eso
¿Por qué está atado? Para que no engañe. ¿Para qué será desatado? Para engañar. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, voy a hacer un paralelo entonces aquí entre Apocalipsis y Tesalonicenses para ir cerrando esta parte. Número 1. Un ángel ata a Satanás. Eso lo vemos en el versículo del 1 al 3 de Apocalipsis 20. Pero en el versículo 6 y 7 de Tesalonicenses, leemos que el misterio de la iniquidad ya está en acción, solamente que hay quien al presente lo detiene. Ok, otro punto. Hay un breve tiempo de liberación después del milenio. ¿Ok? Hay un breve tiempo de liberación después del milenio. Eso está en el versículo 3, versículo 7 y versículo 9 de Apocalipsis. ¿Okay? Satanás debe ser soltado por un poco de tiempo y saldrá a engañar. En Tesalonicenses leemos, el que restringe será removido y el hombre de pecado será ¿qué? Revelado. ¿Con qué propósito? A fin de reunir a las naciones para el día de la gran batalla. ¿Cuál batalla? La del Armagedón. Otro punto. Durante este periodo, las naciones son engañadas, del 7 al 9 de Apocalipsis 20. ¿No? Pero en Tesalonicenses también nos nombra del 9 al 11 que luego que es removido, el que restringe los que parecen creer en la mentira. ¿Ok? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y último punto. Último punto aquí. Satanás y las naciones son destruidas, versículos 9 y 10 de Apocalipsis 20. Comparándolo con Tesalonicenses, el hombre de pecado y aquellos que creyeron su mentira serán destruidos con el resplandor de su venida. Nuevamente, entonces explico aquí. Satanás es desatado, sale a engañar, junta a muchos, junta a todas las naciones, junta a todo el mundo contra la iglesia y empiezan a perseguir a la iglesia. Cuando se ve que van a exterminarlos completamente a la iglesia, entonces Cristo desciende como un caballo blanco, el fiel y verdadero, el que sale una espada aguda de 2 filos de su boca y los destruye a todos completamente. Y entonces, juicio final. Y Satanás y todos esos engañadores, ¿a dónde van a ir? Al lago del fuego. ¿Ven el paralelismo, hermanos? Pablo dice que el anticristo no ha salido. ¿Por qué? Porque Satanás está atado. Él no puede traer a la luz al anticristo hasta que él sea desatado. Entonces, otra vez, cuando veamos al anticristo, porque lo vamos a ver, cuando veamos al anticristo que sale y empieza a juntar a las naciones, aguas. Cristo está muy cerca, pero el anticristo tiene un propósito. ¿Cuál? Perseguir a la iglesia. Ya se me acabó el tiempo. Ya no puedo agrandarme más. Hasta aquí les puedo explicar. Hasta aquí. Hay más cosas que debemos explicar, ¿verdad? Oiga, pastor, ¿y qué pasó con, no sé? Entonces, ¿cuánto tiempo de tribulación es y eso? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque solamente se divide en este siglo y el venidero. Solamente. Pero de que vamos a enfrentar a cosas muy fuertes, hermanos, nos vamos a enfrentar. Y ya la estamos enfrentando. O sea, hermanos, yo nunca había visto un movimiento tan fuerte como el que estamos viendo. Y es un movimiento que quiere unir, o sea, y vean, o sea, están muy enfadados de que Qatar no acepte esa ideología. Están enfadadísimos.
Yo les dije, pues no dices que te respeten, pues respeta también a ellos, pero ellos no, o sea, te das cuenta, no es que, que los incluyamos, no es inclusión, es imposición. Y dense cuenta, ¿no? O sea, muchos de los países se están uniendo a eso, al aborto, a ciertos tipos de leyes que van en contra de los derechos humanos, pero hasta ese punto vamos. Pero va a llegar un momento, el anticristo va a lograr que también esas religiones como el Islam acepten. Cuando todos acepten, ¿quién es el que se va a oponer? La iglesia, ¿va? Entonces, ¿cuál es la solución? Eliminarlos. Eliminarlos. Eso es lo que siempre el hombre ha hecho, ¿no? Cuando en Estados Unidos quisieron pasar un ducto de petróleo por ciertos campos que tenían que acabar, y esa gente se oponían a que eso pasara porque donde pasa un ducto ya no puedes cavar. Le pegas al ducto y entonces la gente se oponía. ¿Cuál fue la solución? Eliminar esa comunidad. Los exterminaron. Ahora, ¿ven que el mal hombre es así? Siempre soluciona así. También, Estados Unidos, que se le está acabando el petróleo, ¿no? Se le acaba el petróleo. Entonces, ¿quién es un chivo expiatorio? Osama Bin Laden, Saddam Hussein. E Irán, pues tiene mucho petróleo. Entonces, vamos a imponer la democracia. Es solamente una bandera falsa, ¿no? Que ellos que querían en Estados Unidos. Petróleo. Y así se solucionan las cosas, hermano. Es lo mismo. Queremos esta agenda mundial que la iglesia no acepta. ¿Cuál es la solución? Quitarlos del medio. ¿Para qué nos damos? ¿Pero qué creen? La iglesia es indestructible. ¿No? Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no es una organización, es un organismo, hermanos. Por eso siempre se le compara con el cuerpo. El cuerpo es un organismo, está vivo, crece, madura. Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia no está para estar